Hola a todos, mi nombre es Natalie Corilla. Y yo soy Alejandra Cabrera. El día de hoy vamos a hablar sobre aplicando metodologías para la innovación en un capítulo más de Tu Aliada Emprendedora. Últimamente hemos estado viendo muchos negocios reinventándose o innovando. Frente a esta nueva normalidad, hemos visto desde cambios en algún proceso de venta hasta cambios radicales en el negocio. Son cambios necesarios frente a esta nueva coyuntura. Tal como lo mencionó el representante de la Unión Europea, Mr. Barrell dijo que el COVID remodelará nuestro mundo. Aún no sabemos cuándo terminará la crisis, pero podemos estar seguros de que para cuando lo haga, nuestro mundo se verá muy diferente. ¿Cuán diferente? Dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Ale, cuéntanos, ¿qué metodologías han podido estar usando estos negocios que hoy necesitan reinventarse? Hoy les vamos a contar puntualmente una metodología que nos gusta mucho, sobre todo porque es sencilla. Es una metodología que un poco busca encontrar la intersección de las necesidades de las personas, es decir, los clientes, la viabilidad técnica, es decir, qué tan factible es hacer esta nueva idea y qué tan viable es tenerlo como negocio. Esta metodología consta de 5 pasos que luego los vamos a desagregar uno por uno para darles los tips de cada uno de estos. Definitivamente estamos en una situación diferente, con necesidades y dolores que han ido cambiando según las necesidades del mercado. Y de hecho tenemos aquí el caso de un bar que se reinventó. Este bar era muy conocido por sus bebidas, por el tipo de música que colocaba, y de hecho, frente a esta nueva coyuntura que las personas no pueden reunirse, lo que decidieron es empezar a enviar sus botellas a todos los usuarios, a sus botellas de sus diferentes bebidas que ellos estaban ofreciendo, y adicional a ello, pues también les venía con un playlist de Spotify que podían usarlo para que hagan sus sesiones de Zoom con sus amigos, y no se pierdan de toda la experiencia que solían vivir, pero ahora guardando todas las reglas y necesidades que ellos necesitaban tener para este momento. Les vamos a contar un poco en qué consiste esta metodología. El primer paso es empatizar con el cliente. Empatizar quiere decir ponerse en el lugar de la otra persona para entenderlo de una manera más cercana. Entonces, un poco lo que queremos lograr con esta etapa es entender a detalle cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas de estos clientes, qué dolores tienen, qué frustraciones tienen y qué cosa es lo que verdaderamente es relevante para ellos. Entonces, para esta etapa necesitamos 3 puntos fundamentales. El primero es no juzgar. A veces nosotros tenemos preconceptos en nuestras cabezas y por una respuesta que nos puede dar, de repente hacemos como una mueca o algún lenguaje no verbal que podría hacer que la otra persona se sienta juzgada. Otro punto es también saber escuchar. No solamente lo que nos está diciendo, sino también cómo nos lo está diciendo. Y el tercer punto muy importante para todo esto es ser curiosos. Supongamos que le preguntamos cómo ha sido su última experiencia comprando por internet. Y nos dice, buena. Nosotros no nos podemos quedar tranquilos con esa respuesta, tenemos que seguir indagando. Siempre es importante hacer por qué fue buena, por qué no fue lo suficientemente buena. Entonces, ser bien curiosos. Algunas técnicas para lograr esta empatía, les vamos a contar 4. Son las entrevistas, donde una persona, donde ustedes mismos incluso, pueden ir y hablar con un cliente en específico, justamente tratando de levantar esta información. Ideal acá es que antes de llegar a las preguntas como tal, tener una fase donde se quite esta incomodidad por ser personas desconocidas. Es muy importante en esta etapa preguntar por qué, y estar muy atentos al lenguaje no verbal. De ahí, otra técnica es el focus group, que es muy parecido a una entrevista, solo que es una persona haciendo o liderando esta entrevista con más personas. Acá se busca un poco también entender cómo es la interacción de un grupo frente a un problema. Otra técnica es la observación. En la observación lo que vamos a hacer es básicamente, como su nombre lo dice, observar qué es lo que hace el cliente en su día a día, cómo interactúa, qué siente. Acá es muy importante tomar fotos, notas, videos, obviamente con el consentimiento de la persona, para luego nosotros poder evaluar. Y finalmente, otra técnica que nos podría ayudar muchísimo es hacer un benchmark, es decir,
ir a internet o ir al mercado o ir a algún lugar donde esta marca que nos interesa o donde este modelo de negocio que nos interesa está y tratar de entender qué está haciendo actualmente. Entonces, lo importante de esta etapa es sacar 4 cosas. ¿Qué dice nuestro cliente? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Y qué siente? Ahora llegamos a la etapa de definir y de hecho en esta etapa es momento de definir a nuestros usuarios, conocer sus comportamientos, sus dolores, esclarecer un poco más cuál es el problema real que ha estado afectando en sus diferentes experiencias al usar un producto, al usar un servicio, etc. En esta etapa es súper importante definir a los llamados insights del usuario y de hecho vamos a tener diferentes fuentes de información para poder aterrizar esos insights. Algo que mencionaba el popular Albert Einstein es que si tuviera 1 hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a pensar en el problema y 5 minutos a pensar en la solución. Y de hecho esto es súper importante en esta etapa, es que nos enfoquemos en definir realmente cuál es el problema que tienen nuestros usuarios. Y para ello vamos a encontrar diferentes técnicas que podemos aplicar para conocer todos estos dolores, comportamientos y descubrir este problema real. Entonces ya después de haber hecho todo el levantamiento de información, existen herramientas como por ejemplo el mapa de empatía que te ayuda a conocer, a aterrizar qué es lo que exactamente este usuario piensa, qué es lo que exactamente siente, cuáles son sus dolores, sus esfuerzos, etc. En otros casos también podemos usar el user persona. Este user persona compone de 3 partes. Los customer jobs, que son sus comportamientos a diario. No sé, esta persona suele caminar todos los días de 5 de la mañana a 9 de la mañana o le gusta hacer atletismo en ese horario. Por otro lado tienes los gains y los pains, que son todas las actividades, por ejemplo en el caso de los gains, que la hacen feliz o lo hacen feliz. Y los pains, todas aquellas que la fastidian o lo hacen sentir mal. Por ejemplo, la diferencia entre un gain y un comportamiento es que, por ejemplo, en el comportamiento, en la parte de Customer Jobs, nosotros hablamos acerca de que alguien camina todas las mañanas, pero es diferente a que camine feliz todas las mañanas. ¿Qué hace que esa persona camine feliz todas las mañanas? ¿O qué hace que camine triste? Esas cosas son las que deberíamos colocar aquí. Y también existe otra herramienta llamada el punto de vista, en el que se colocan los problemas que hemos encontrado como afirmaciones del mismo usuario. Por ejemplo, María, que le gusta caminar todos los días, no puede caminar feliz porque no tiene las zapatillas correctas. Entonces ahí encontramos que hay un problema y es momento de definir que el problema en este caso es, por ejemplo, que no tiene las zapatillas correctas y por eso camina triste todos los días. Esas cosas nos ayudan a definir este problema real. La tercera etapa de esta metodología es la ideación. En esta etapa lo que buscamos es encontrar la mayor cantidad de ideas que puedan solucionar este problema que hemos identificado en la fase anterior. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que acá no se trata de encontrar la idea. Acá se trata de generar la mayor cantidad posible de ideas que puedan resolver estas necesidades y este problema que hemos definido en la etapa anterior. Es muy importante que para poder definir este reto que vamos a solucionar, una forma más fácil de hacerlo es llevarlo a preguntas. En el caso del bar que nos mencionó Nati, ¿cómo podríamos llevar la experiencia del bar a la casa de los usuarios? Eso sería lo que nosotros tenemos que resolver. Entonces, en función a eso, es que vamos a hacer una serie de ideas que podrían resolverlo. 2 de las técnicas que les traemos acá es, en primer lugar, la lluvia de ideas, que es donde en grupos podemos lanzar la mayor cantidad de ideas que se nos ocurra para resolver este problema. Acá es muy importante tener en cuenta que es mejor cantidad que calidad. Puede sonar un poco contradictorio, pero al tener cantidad de ideas, acá todas las ideas son válidas, no existen ideas tontas, no existen ideas imposibles, no existen ideas que no se puedan hacer. Lo importante es que digamos todo lo que querramos. No hay ideas tontas porque de repente, no sé, a mí se me ocurre algo tan tonto como decir un unicornio morado va a llevar los tragos a la casa de los usuarios. Y de repente no es factible, pero esa idea genera otra idea en una persona que sí podría ser factible. Por eso no hay que descartar en este momento. Otra de las técnicas se llama Crazy Eights en inglés, pero se puede traducir a 8 locos. Consiste en coger un papel
una hoja bond y doblarla muchas veces doblarla muchas veces por la mitad hasta que logren tener 8 espacios en esta hoja. O si quieren, la dividen en 8. La idea es que en 8 minutos logren hacer la mayor cantidad de ideas. Pero acá es importante que tomemos en cuenta en que se tienen que dibujar las ideas, no escribirlas. Lo importante es dibujarlas. ¿Por qué es importante dibujarlas? Porque de esta forma, cuando nosotros hagamos luego, eso se hace de forma individual. Entonces, cuando luego compartamos con el grupo, es más fácil que yo pueda entender lo mismo que tú tienes en mente con un dibujo versus lo mismo que tienes en mente si me lo cuentas. Es básicamente por eso. Una vez que ya hayamos hecho toda esta lluvia de ideas o los Crazy Eights, toca la parte de la evaluación. Aquí lo que nos toca hacer es individualmente hacer una votación por las ideas que nos parecen que van a resolver mejor el problema. Una vez que hayamos votado, en el grupo va a tener cuáles son las ideas principales que se van a tomar en cuenta para la siguiente fase que ahorita les vamos a contar. Entonces, aquí puede pasar que se seleccionen, supongamos, 5 ideas. Idealmente se tiene que prototipar una, pero podríamos hacer que tengamos una gran idea compuesta por estas 5 ideas que fueron más votadas. Acá toca ver que no sean opuestas. Si fueran opuestas, nos toca hacer una nueva evaluación. Y bueno, como menciona Ale, ahora nos toca ver la etapa del prototipado. Y en esta etapa es básicamente, nosotros vamos a realizar simulaciones de la primera versión de nuestro producto o de nuestro servicio, de la idea que hayamos escogido. Debemos crear una versión no muy cara y de baja fidelidad, ya que no queremos que nos tome mucho tiempo realizar este prototipado. Existen diferentes formas de prototiparlo. Podemos hacerlo desde una versión en papel hasta si es una web, pues tratemos de que sea algo en baja calidad. Básicamente porque no queremos gastar mucho tiempo, realizando este prototipo. Sin embargo, es importante que empecemos lo más pronto posible, que recordemos cuáles son las cosas que vamos a testear, cuáles son las cosas que tenemos duda y que son parte fundamental de nuestro servicio, nuestra idea. Y como les decía, tratemos de que no nos tome mucho tiempo para que podamos que podamos pasar a la siguiente etapa, que es súper importante. La última etapa, ya estamos por terminar, es el testeo. En esta etapa lo que buscamos hacer es definir si el prototipo de esta idea que seleccionamos, que puede resolver el problema que teníamos, es realmente útil y mejora la experiencia de nuestro cliente. Entonces, ahorita les vamos a explicar algunas técnicas para poder testear. Es súper importante que tomen en cuenta que es vital que como personas que hemos desarrollado esta idea, este prototipo, no nos enamoremos de la solución como tal, sino del problema que tenemos que resolver. ¿Por qué? Supongamos que hacemos la prueba del prototipo y el cliente nos dice, no me gusta, no me sirve. Nosotros, es normal, vamos a querer convencer al cliente y al final no estamos resolviendo el problema. Entonces es súper importante enamorarnos de cómo solucionar este problema más que de lo que le estamos presentando al usuario. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Es súper importante que tengamos en cuenta no influir en la opinión del cliente. Entonces, para esto tenemos que mostrar este prototipo sin decirle qué hacer. Ideal que esta persona descubra qué es lo que tiene que hacer y en caso que tenga algún impedimento que no puede resolver, nosotros le ayudamos. Esto nos sirve también para ver qué tan intuitivo es este prototipo para el cliente. Otra opción que nos puede ser muy útil es crear experiencias. Por ejemplo, si queremos hacer la prueba del bar que mencionó Nati, podemos enviarle a un amigo estas bebidas que queríamos que normalmente encontrar en el bar a su casa y hacer una prueba de un playlist. Y simplemente mandárselo y no decirle nada. Y que luego esa persona nos diga, oye, me gustó, no me gustó, me funcionó, no me funcionó, mejoraría esto o mejoraría lo otro. Algo que también nos puede ayudar mucho a hacer este testeo es pedirle al cliente que compare. Por ejemplo, le podemos pedir a este amigo, esta experiencia que has tenido versus hacer un trago en tu casa por ti mismo, ¿qué te gusta más? ¿De qué forma te ayuda? ¿Cómo podría resolver esto un problema? Luego, algunas ideas para poder hacer este testeo, si fueran productos físicos, es que que entreguemos este prototipo al cliente y que el usuario, como les decía, lo descifre solito. Solamente hay que ayudarlo cuando ya no pueda más.
En el caso de una experiencia, supongamos que es un nuevo flujo de atención en un dentista. Si no tenemos aún el consultorio, podríamos incluso ambientar una casa o algún espacio libre de cómo sería el paso 1, paso 2, paso 3 de este nuevo flujo y ponernos a nosotros mismos como si fuéramos actores y ver si es que esta interacción funciona o no para el cliente. Una vez que el cliente haya hecho todas estas pruebas, es súper importante que tengamos en cuenta que este proceso no es un proceso que se cumple del paso 1 al paso 5 y ahí muere. No, esto es un proceso vivo. Dependiendo de lo que el cliente nos vaya o del usuario nos vaya contando que le gusta, que no, que le funciona, que no, que podría ser mejor, porque ellos también nos pueden dar sugerencias, toca la etapa de iteración. Iterar significa hacer cambios muchas veces hasta que el prototipo que hayamos logrado sea del agrado del usuario y realmente esté mejorando esta experiencia y solucionando el problema que definimos en un primer momento. Es importante para esto que cuando el cliente esté haciendo las pruebas del prototipo, nosotros tomemos notas para luego poder con estas notas hacer las mejores. Ahora, es importante que también tomen en cuenta que este proceso se puede repetir cuantas veces sea necesario. No es que porque ya definí un problema, ese es el problema. No. De repente cuando estamos haciendo la prueba con los usuarios nos dicen, oye, pero en verdad ese no es mi problema es este otro. Entonces, es súper importante que tengamos en claro que esto puede ser cuantas veces sea necesario. Ok, y finalmente llegamos a las conclusiones. Nosotros hemos preparado algunas conclusiones que les van a servir para que puedan considerarlo al momento de aplicar toda esta nueva metodología. Primero, es que prototipar nos ayuda a aclarar nuestro nuevo modelo de innovación, así que no dudes en realizarlo en los diferentes métodos. Que no te tome mucho tiempo ni tampoco desgastes mucho dinero en realizar este prototipo, pero sí es importante ya que nos ayuda a aclarar muchas de las cosas que teníamos pensado para nuestra solución al problema. Y otro punto importante es que equivocarse no está mal. Estamos en una etapa en la que debemos tratar de probar lo más que podamos. Es mejor aprender de los errores ahora antes de hacer cambios muy grandes. Recordemos cada paso y trata de aplicarlo tú. Tenemos la etapa de empatizar, en el que definimos cuál es el problema, conocemos a los usuarios. Es súper bueno para nosotros conocer a nuestros usuarios. Después de ello definimos y encontramos por qué es importante, cuál es el problema real. Seguida de ello pasamos a la etapa de ideación de cómo vamos a resolver ese punto o ese problema. Pasamos a la etapa de prototipado y finalmente logramos testear. Muchas gracias y adiós.